Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 15 al 29. En aquellos días los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate, pues, tú primero, y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey, y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa, corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Simri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 49 y el responsorio es: Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques, y tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. El Evangelio de hoy viene de Lucas,
capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: «Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de los libros de Macabeos. Hoy la lectura viene del primer libro de Macabeos. Se nos da ahora otra versión del celo religioso que encontramos en los libros de Macabeo. El martes y miércoles leímos acerca del martirio tanto de Eleazar como de los 7 hijos de la madre, que juntos pues estuvieron dispuestos a dar su vida misma por la fidelidad tanto a la alianza de Dios como a la ley misma, y rechazaron someterse a lo que el rey Antíoco estaba promoviendo, la religión del Estado basada en la religión griega y la cultura griega. Ahora, en este primer libro de Macabeos tenemos un testimonio del celo religioso muy diferente que también es complicado. En Eleazar, como en los 7 hijos y su madre, vemos la disposición y el deseo de dar su propia vida como testimonio por su fidelidad. En el ejemplo de hoy tenemos el celo religioso expresado en de matar violentamente a aquellos que atacan, a aquellos que buscan y promueven la infidelidad y el rechazo de la alianza. Y definitivamente desde el punto de vista de los evangelios, pues este celo religioso pues es muy complicado, puesto que fácilmente se le puede definir como un fanatismo cuando uno está dispuesto a matar por su fe, que es muy diferente al martirio, a los testimonios martiriales que están dispuestos a dar su vida por su fe. Así que en este ejemplo de Matatías y después el ejemplo de mañana de los hijos de Matatías, pues tenemos algo un poco complicado en cómo, por una parte, apreciar el celo religioso ante la opresión, ante el deseo del rey Antíoco de desaparecer la religión del pueblo judío. Pero lo que sí se complica para nosotros, particularmente desde el punto de vista de Jesús y de los evangelios, pues es la expresión del ser religioso dispuesto a matar por esta fe. Dice la primera lectura de hoy: En aquellos días los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Así que el rey Antíoco, que es rey de Siria, y Siria pues ahora está dominando el territorio de Israel. Recordemos de que el contexto de todo esto es después de que muere Alejandro Magno, quien había extendido el imperio griego desde el norte de Grecia hasta el norte de África y ya casi también pegando a la India. Y después de que muere Alejandro Magno, pues su imperio es dividido entre sus
líderes militares. Y en Siria se había instalado uno de los generales del imperio griego que acompañó a Alejandro Magno en su conquista. Así que Antíoco es parte de este reinado del imperio griego que después de Alejandro Magno queda en manos de los generales que acompañaban a Alejandro Magno. Y Antíoco había sido puesto por el que controlaba esa región para reinar en nombre de este capitán del imperio griego de aquel entonces. Y la intención de Antíoco era de hacer desaparecer todo tipo de culto religioso que no coincidiera con la religión del Estado que él estaba promoviendo, particularmente la religión griega y la cultura griega. En el templo de Jerusalén, la gran abominación, que así lo nombran, es de que el rey Antíoco había instalado un templo al dios Zeus, uno de los dioses o el dios principal griego. Y esto pues había difamado y manchado el honor y la dignidad y la pureza del templo de Jerusalén. Y esto es a lo que Matatías y otros se oponen, a que apostaten su fe, o sea, rechacen su fe y se sometan a la religión del Estado que el rey Antíoco Epífanes está promoviendo. Y aquí tenemos a representantes del rey Antíoco que han llegado al territorio de Israel para promover la religión del Estado. Y estos son representantes del rey Antíoco que son judíos. Y es aquí donde a Matatías, ahora este representante del rey, le dirige que venga para que él, siendo un hombre reconocido por la comunidad, un líder entre ellos, él y sus hijos y sus hermanos, de que den un ejemplo para que otros también se sometan a lo que el rey Antíoco está especificando de todos sus súbditos. Dice, los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron, tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey. Aquí el representante del rey, así como el rey mismo ante la madre y sus 7 hijos, está tratando de chantajear a Matatías con promesas de riquezas y también con la promesa de que se le dé el título de amigo del rey, el cual ese título lleva grandes privilegios, uno de ellos de tener acceso al rey mismo y también la posibilidad de puestos muy importantes. Dice, y entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Así que aquí el representante del rey Antíoco está queriendo convencer a Matatías por medio de riquezas, por medio de privilegios. Y ahora viene la respuesta de Matatías. Matatías le contestó con voz firme, aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres, ¿no? Así que aquí Matatías manifiesta claramente sus intenciones de que no se someterá, que no apostatará ante lo que el rey exige. Él se mantendrá fiel tanto a la alianza con Dios y la ley, que es una expresión y manifestación de esa alianza de Dios con su pueblo y de su pueblo con su Dios. Y dice nuevamente,
No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Y ahora viene, dentro de esta historia, la parte que es conflictiva para nosotros desde el punto de vista cristiano y particularmente desde los evangelios. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme el decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa, corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Aquí la reacción de Matatías ante lo que está viendo, que un judío no solamente se le adelanta, sino que lleva a cabo lo que él mismo está rechazando ante el decreto del rey. Y este celo y esta reacción de Matatías, el autor, la llama santa. Y esto es lo que para nosotros como cristianos pues es muy conflictivo, de llamar santo a esta violencia donde uno, por su celo religioso, está dispuesto a matar por su fe. Por ejemplo, esto lo vemos en algunos terroristas musulmanes que están dispuestos a matar por su fe, que se suicidan y al suicidarse pues se llevan a otros entre esa violencia, ¿no? Dentro del judaísmo, dentro del cristianismo, pues esto es algo conflictivo, aunque no tenemos las manos limpias tampoco dentro del cristianismo ante esta expresión de violencia. Por ejemplo, recordemos los conflictos entre los católicos y protestantes en Irlanda, que ha dejado muchas víctimas, muchos han muerto y muchos han quedado dañados, ¿no? También tenemos el conflicto entre los palestinos y los judíos en Tierra Santa, que aún hoy en día sigue creando pues dificultad, ¿no? Entre el respeto y la dignidad de las dos religiones que están representadas ahí y la historia que cada pueblo, tanto el palestino como el judío, tienen en torno a esta ley. Y así también, yo creo que no hay religión en el mundo que tenga las manos limpias de sangre, puesto que en todas las religiones del mundo se han manifestado expresiones de violencia en defensa de la fe. Y esto no deja de ser algo conflictivo, algo difícil de entender y apreciar. Repito, por una parte podemos apreciar el celo religioso de Matatías, de sus hijos y de sus hermanos por defender su dignidad, por defender la santidad de la alianza y de la ley. Pero de que esta fidelidad se manifieste en violencia y que esta fidelidad esté dispuesta a matar por la fe es lo que tenemos dificultad en reconciliar. Y esta dificultad debe de cuestionarnos, tiene que cuestionarnos y debe de llevarnos a preguntarnos, ¿no?, si esta expresión de celo religioso es digna de la fe que profesamos. Definitivamente Eleazar, de quien escuchamos el martes, y la madre de sus 7 hijos, que estuvieron dispuestos a dar su vida por su fidelidad a la alianza y a la ley, que es un testimonio muy diferente de lo que encontramos aquí en Matatías. Y aquí el autor pues no solamente declara el celo religioso de Matatías como algo digno, sino también lo compara con otro evento que en el libro de Números lo tenemos y que aquí lo menciona el autor cuando dice: mató además al enviado del rey que obligaba a hacer sacrificios y destruyó el altar. En su celo por la ley imitó lo que hizo Pinjas contra Simri, el hijo de Salú. Este evento lo encontramos en el libro de Números, creo que en el capítulo 25, donde se lleva a cabo esta
a este evento que el autor lo compara en dignidad de celo religioso con lo que Matatías está haciendo aquí en defensa de la fe del pueblo de Israel ante el decreto del rey Antíoco. Luego empezó a gritar, continúa la lectura, por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Y aquí se nos deja el principio de la rebelión de Matatías juntos con sus hermanos y sus hijos en contra del rey Antíoco de Siria, que quiere hacerlos apostatar, o sea, rechazar su fe y que se tengan que someter a la religión del Estado basada en la religión griega, religión y cultura griega. Así que Matatías se va hacia las montañas para el comienzo de esta rebelión contra el rey de Siria. Después cierra esta lectura diciendo: por entonces muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley se fueron a vivir al desierto. Aquí tenemos otra respuesta a la situación de opresión por parte del rey de Siria. Estos que menciona la lectura no se unieron a Matatías, o sea, no huyeron con ellos en esta rebelión yéndose a las montañas, sino que se fueron al desierto para, en el desierto, poder vivir la religión en fidelidad a la alianza con Dios y la ley. Así que estos escogieron otra opción, no la rebelión, sino el aislarse en comunidades en el desierto. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas capítulo 19, y aquí Jesús ya está a las puertas de Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, Jesús va a Jerusalén solamente una vez desde que él empieza su ministerio público, desde que él es bautizado y empieza su ministerio en Galilea, y después en el capítulo 10, al principio del capítulo 10, Jesús ya empieza su trayectoria hacia Jerusalén, y aquí lo tenemos ya a las puertas de Jerusalén, y Jesús está viendo la ciudad quizás de cerca, y está contemplando la ciudad y está pues llorando por la ciudad, porque aquí con este evangelio nos deja pues una profecía de lo que sucederá con Jerusalén, de que será destruida. Nos dicen los comentaristas que estas palabras que el autor de Lucas le pone en los labios a Jesús, que estas palabras tienen que ver más con lo que Babilonia hizo cuando conquistó y saqueó la ciudad de Jerusalén y destruyó también el templo. Que estas palabras que Lucas pone en labios de Jesús, en cierta manera retrasa lo que sucedió en aquella conquista y saqueo de la ciudad de Jerusalén. Pero sabemos de que en el año 70 después de Jesucristo, Jerusalén otra vez será saqueada y destruida, y también el templo por los romanos, como respuesta a una rebelión del pueblo judío ante el imperio romano. Y estas palabras de Jesús entonces son proféticas porque nos cuenta lo que sucederá e interpreta lo que la ciudad de Jerusalén sufrirá a consecuencias del rechazo de Jesús mismo, del Hijo de Dios, del Mesías de Dios. Así que esta profecía de Jesús es interpretada como un rechazo de lo que Dios viene haciendo en él y por medio de él. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó. Así que tenemos una reacción muy emotiva de Jesús por Jerusalén.
La palabra Jerusalén es una palabra compuesta y la segunda parte de Salem significa paz, la ciudad de la paz, ¿no? Y pues es una cierta ironía de que siendo la ciudad de la paz, pues es precisamente lo que no vivirá Jerusalén cuando el imperio de Roma, el poder de Roma, deje caer su peso sobre esta ciudad al destruirla y saquearla y también destruir el templo de Jerusalén, que el cual ya después no fue reconstruido. Hoy en día, sobre el antiguo templo de Jerusalén, hoy en día existe una mezquita y lo único que aún permanece de aquel templo de Jerusalén que destruyeron los romanos, pues es una pared donde hoy en día judíos van a orar en frente de esta pared, que es lo único que queda. Dice, en aquel tiempo cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Repito, el nombre de Jerusalén significa la ciudad de la paz, pero no hay paz en Jerusalén. Y esa paz no significa, la paz de la cual Jesús habla no significa la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos o la ausencia de guerra. Para Jesús, la paz significa la presencia de Dios mismo, aún en medio de conflictos, aún en medio de dificultades y de guerra, se puede vivir y experimentar la paz de Dios, que viene siendo parte del encuentro con Dios. Así que de esta paz de la cual Jesús habla es la paz de la comunión con Dios, la paz que se nos viene cuando estamos atentos a su presencia, cuando respondemos a su llamado, cuando respondemos hacia donde Él nos llama. Este es el sentido de la paz que Jesús tiene en mente cuando dice estas palabras. Y esa paz no existe en Jerusalén porque Jerusalén ha rechazado al Hijo de Dios, ha rechazado al Mesías. Por eso dice, por eso está oculta a tus ojos. ¿Qué está oculto? La paz. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Estas palabras que Jesús dice en torno a Jerusalén prácticamente describe lo que el reinado de Babilonia llevó a cabo cuando conquistó Jerusalén, cuando saqueó la ciudad y cuando destruyeron el templo, que después fue reconstruido cuando el reinado de Persa conquista Babilonia y permite a los judíos que fueron llevados al exilio regresar para que reconstruyeran tanto la ciudad de Jerusalén como el templo. Así que este templo, en tiempo de Jesús, es el templo de la segunda reconstrucción, que después de que lo destruyen los romanos ya no será reconstruido otra vez hasta hoy en día. Y como dije antes, de ese templo solamente queda una pared y sobre ese lugar del templo antiguo hoy en día hay una mezquita. Continúa Jesús diciendo: matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Estas palabras, aunque son proféticas de Jesús en torno a Jerusalén, pues también deben de cuestionarnos a nosotros, de que si respondemos a las iniciativas del Dios que constantemente viene a nosotros, de que si aprovechamos las oportunidades de responder con fidelidad, con confianza, puesto que en ese responder a las iniciativas de Dios es donde se encuentra la paz. Ahora, aunque esta profecía de Jesús se llevó a cabo en el año 70, justo antes de que Lucas escribiera este evangelio, pues para nosotros como cristianos, el significado de la destrucción del templo es muy diferente
para el judío de aquel entonces y para los judíos de aún hoy en día, ¿no? Para el judío de aquel entonces y aún hoy en día, el templo era el centro y corazón del culto judío. Y el hecho de que el templo fue destruido, pues fue una desgracia impresionante de la cual hasta aún hoy en día no se han recuperado. Pero para nosotros como cristianos, la importancia del templo pasa a ser muy secundario, puesto que Dios ya no reside en un templo, Dios ya no reside ni en una localidad o en una ciudad. Dios está presente no en un edificio, no en una estructura, no en una ciudad, no en una localidad, sino en el pueblo mismo. Y esto es un tema que San Pablo trabaja mucho en sus cartas. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, se nos dice que la cortina del templo se parte en dos. Entonces ya para nosotros cristianos, la presencia de Dios ya no está reservada a un lugar en el templo. La presencia de Dios ya ahora se muda a la comunidad de creyentes, de hijos e hijas de Dios, que donde quiera que se reúnan uno o dos o más en torno a Cristo, ahí está presente Dios. Como iglesia tenemos estructuras, edificios bellísimos y son dignos de reconocer su belleza y su importancia. Pero toda iglesia, todo templo, por más bello que sean, está al servicio de la comunidad, puesto que es la comunidad de creyentes que le da vida a esos templos. Y los templos no están por encima de la dignidad del pueblo. Los templos están al servicio del pueblo. Así que Dios ya no está limitado a un templo. Dios no está limitado a un lugar, ni en Roma, ni en Jerusalén. Dios está presente ahora donde sus hijos e hijas en torno a Cristo se reúnen. Ahí está presente Dios. Y esto es una gran diferencia para nosotros, puesto que somos nietos del pueblo judío, pues el cómo entendemos la presencia de Dios es muy diferente, puesto que ya no está limitado a un lugar, a un templo, por más sagrado que sea ese lugar y ese templo. Ahora la presencia de Dios, la localidad de Dios está donde la comunidad en torno a Cristo se encuentra. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.